Biografía de Burt Frederick Skinner. Nació el 20 de marzo de 1904 en una pequeña ciudad en Pensilvania. Su padre era abogado y su madre una ama de casa. El 18 de agosto de 1990, Skinner muere de leucemia, después de convertirse en uno de los psicólogos más famosos. Recibió su graduado en inglés del Colegio Hamilton en el norte de Nueva York. Escribió para el periódico de la universidad, incluyendo artículos críticos sobre la misma. Después de algunos viajes, decidió volver a la universidad, esta vez a Harvard. Consiguió su licenciatura en psicología en 1930 y su doctorado en 1931. En 1945 adquirió la posición de jefe del Departamento de Psicología en la Universidad de Indiana. En 1948 fue invitado a volver a Harvard, donde se quedó por el resto de su vida. Era un hombre muy activo, investigaba constantemente y guiaba a cientos de candidatos doctorales, así como escribiendo muchos libros. En este experimento, Skinner colocó una rata hambrienta dentro de la caja. Al principio, la rata estaba inactiva. Poco a poco se fue adaptando. Empezó a caminar por toda la caja hasta que se encontró una palanca, que al presionarla le proporcionaba comida, y repitió lo mismo varias veces, hasta que aprendió que debía presionar la palanca cada vez que quería alimentarse. Además, la frecuencia con la que la rata movía la palanca quedaba registrada automáticamente, lo cual facilitaba hacer un análisis estadístico de los datos obtenidos. Cuando consideró que el condicionamiento era exitoso, Skinner colocó una rata en una caja con las mismas características de la anterior, pero en lugar de emplear el hambre, sometió la caja a una corriente eléctrica desagradable. Al sentir esa corriente eléctrica, la rata se movió desesperadamente por toda la caja, hasta que presionó la palanca y la corriente eléctrica se detuvo. Esto se repitió varias veces hasta que aprendió que al presionar la palanca se detenía el flujo de corriente. De hecho, enseñó a la rata a evitar la corriente cuando se encendía una luz justo antes de que se activara la corriente. La rata aprendió a presionar la palanca cuando se encendía la luz, porque sabía que con eso evitaría la corriente eléctrica. Con esta respuesta también es conocida como aprendizaje por evitación. La caja de Skinner fue sirviendo como medio para introducir diversas variables, entre ellas descargas eléctricas, y ver cómo afectaban en la frecuencia con la que se producían ciertas conductas. Estos experimentos sirvieron para describir ciertos patrones de conductas basados en el condicionamiento operante y probar la posibilidad de predecir y controlar ciertas acciones de los animales. Entre los principales descubrimientos de Skinner a la psicología, tenemos que observó la conducta de animales como ratas y palomas. De estos análisis se podría estudiar con otras variables más complejas el comportamiento del ser humano, pero en lugar de resolver las respuestas biológicas, buscó desencadenar comportamientos voluntarios y modificar conductas de animales. Dividió el mecanismo de aprendizaje en dos estímulos, el reforzante y la respuesta operante. Propuso técnicas psicológicas para modificar el comportamiento de la sociedad. Manifestó
que el aprendizaje es la consecuencia de un proceso de respuesta-recompensa y gracias a sus investigaciones y experimentos creó la caja de Skinner, que hoy en día ha aportado de manera significativa a la psicología y al estudio de diversas conductas. Skinner propuso unas teorías para estudiar el comportamiento humano complejo, mediante el estudio de las respuestas voluntarias mostradas por el organismo cuando se ubica en un entorno controlado. Nombró dichos comportamientos como respuestas operantes. Aprendizaje por reforzamiento. Se basa en que una persona o animal aprenda una conducta por reforzamientos, es decir, cada vez que el sujeto realice correctamente la conducta que se quiere cambiar, se le premia con algo. Refuerzo positivo. Emitir un estímulo para aumentar la probabilidad de la conducta, es decir, dar algo lo cual hace que la conducta aumente. Ejemplo, un aprobado en un examen. Este aprobado es una consecuencia que reforzará nuestra conducta de estudiar, es decir, hará más probable que estudiemos para el próximo examen. Refuerzo negativo. Retirar un estímulo aversivo después de un determinado comportamiento. Ejemplo, quitar un castigo a un niño porque estudió. Aprendizaje por evitación. Se presenta como una respuesta indeseada a cierto estímulo desagradable para el sujeto. Esto le genera conflicto y decide evitar la situación. Ejemplo, evitar fiestas o eventos sociales porque se siente incómodo y le genera una situación aversiva. Por esta razón, crea una acción preventiva para así evitar estímulos dolorosos o desagradables. De esta manera, evita asistir a ese tipo de reuniones. Aprendizaje supersticioso. Es el aprendizaje donde alguna consecuencia casualmente reforzante o aversiva aumenta la frecuencia de aparición de alguna conducta. Ejemplo, creer que ver a un gato negro pasar debajo de una escalera o que sea martes 13 es de mala suerte. Aprendizaje por castigo. Postula que por medio de recompensa o castigo también se puede llegar a aprender. Castigo positivo. Es algo que nos dan y que hace menos probable que se vuelva a repetir la acción. Llegar tarde a casa y que la madre lo mire de una forma fuerte o no lo deje salir la próxima vez. Castigo negativo. Son aquellas consecuencias en donde se retira un estímulo y esto hace que disminuya la conducta. Contestar mal a los padres y como respuesta a esto te quitan el celular por un tiempo. Olvido. Sucede cuando todas aquellas conductas aprendidas por medio de un reforzamiento y este reforzamiento se deja de dar, la conducta va disminuyendo. El condicionamiento operante es un proceso de ejercer control sobre la conducta de un organismo en un cierto ambiente por medio de la aplicación del refuerzo. Como por ejemplo, si la rata presiona la palanca y recibe comida, la conducta de presionar la palanca tenderá a aumentar cada vez que el animal quiera comer. En la cotidianidad estamos expuestos a estímulos, los cuales generan respuestas y asimismo consecuencias. Esto nos lleva a los distintos tipos de aprendizaje existentes. Se puede decir que todo nuestro entorno nos condiciona y asimismo nosotros condicionamos a otros.
Las teorías de Skinner están basadas en la idea de que los eventos relacionados con el aprendizaje cambian o modifican nuestro comportamiento y nuestra manera de actuar, de acuerdo a ciertas circunstancias. Estos cambios son el resultado de la respuesta individual a los estímulos que experimentamos. Nuestra respuesta viene de acuerdo al estímulo que recibimos. Cuando estos estímulos son positivos o negativos, nosotros tendemos a repetirlos o a exterminarlos. Este trabajo fue presentado por los estudiantes Adrián Ortiz, Daniel Cortés, José Rosentil y María Costa del programa de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda. Por otro lado, agradecemos al Dr. Robert Ferrell por su acompañamiento y orientación durante este trabajo.